agregamos una resistencia. ¿Cuál es la resistencia que vamos a agregar? La RB2. Y la RB2 era de... La última era de 10. Pero la RB2 era de 5. Exacto, 5. ¿Ven? Ahí está, 5. RAB2. RAB2. RAB2 la llamé yo. Perdón. RAB2. Bueno. Este es el punto A. Este es el punto B. Entonces yo dije RAB2 y vale 5 ohms. Y tengo que calcular la potencia que disipa la resistencia RAB2. ¿Y cuál era la fórmula de disipación de potencia? Potencia es igual a intensidad al cuadrado por RAB2 sería, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces hay que calcular la corriente que viene por acá. Ya mi circuito quedó mucho más sencillo. ¿Y cómo calculo la corriente I? Haciendo... Uy. Ah, me la quedé. Un momento. Sí. Tenemos que calcular la corriente. Exacto. Matías. Matías dice, a ver, el resto, sí, están todos de acuerdo. RAB2. Porque, claro, sumó las dos R que están en serie y ley de Ohm. Entonces acá queda 12,5 voltios. Todo esto dividido los 3,75 más los 5. Perfecto, ahí está. Ohms. Bueno. ¿Cuánto será ahora la corriente? Porque vamos a calcular después la potencia en RAB2. Hola, seguimos todos, ¿no? Sí, estoy haciendo la cuenta. Sí, sí. Porque recién tuve un mensaje como que se cortaba algo, pero no. Perfecto. La intensidad me dio 1,43, ¿puede ser? Amperes. 1,43, no hice la cuenta, pero podemos mirar cuánto nos daba arriba acá. Está bien, era menor la resistencia, puede ser que de ese valor, puede ser que esté bien esto. Vamos a ver si alguien más llega al mismo resultado. Vamos a poner qué es lo que estamos marcando acá. Lo que estamos marcando es la corriente esta por RAD2. Entonces 1,43 amperes al cuadrado multiplicado por los 5 ohms, que me da una potencia de
10 con 22 watts, ¿puede ser? 10 con 22 watts. Bueno. Bien, ahora calcular. Perfecto, 10,22 watts. Y ahora tenemos que calcular la potencia disipada por la resistencia RAB3. Que va a ser, ¿qué cosa? La nueva corriente. La nueva corriente por RAB3. Entonces, vamos al circuito. Miren, voy acá a este circuito. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que sacar y pongo RAB3, que vale 10 ohmios. Ojo acá, es RAB2. Y esta es la potencia, para no confundirnos. Porque ahora estoy trabajando con RAB3. Entonces, evidentemente, la corriente ahora va a cambiar. La corriente va a cambiar y va a ser de nuevo, acá no hay duda, la V de Thevenin dividido R Thevenin más RAB3. Y esto nos da que la V de Thevenin siempre es 12,5 voltios. La R de Thevenin 13,75 y esta vale 10 ohms. Pongo todo junto y ustedes me darán, y acá preparo, ustedes me dan los valores, y le agrego acá ya que son 10 ohms, que va a ser el producto. Falta saber cuánto es la corriente. La corriente. Ahí está, ¿qué es esta? Me dio 0,90. 0,90. Muy bien. 0,90 aumentó bastante ya la resistencia, por eso. 0,90 amperes. Y acá tenemos 0,9. Y tenemos... perdón, te dio 13,33. Máximo te dio la potencia. Puede ser, si te dio 13,33. La potencia a mí no me da ese número. Me parece. Sí, no me da. Me da otro. ¿Qué es lo que te da? 8,1 watts. 8,1. Entonces, ¿qué tenemos? La corriente está bien, ¿no? Pregunto. Sí. 8,1 watt. Bien, entonces estaría todo bien. Estaría todo el ejercicio terminado. Y ahora viene la pregunta que si se entendió el ejercicio o hay alguna duda. No, yo por mi parte lo entendí. Sí, la corriente da 0,90. Perfecto. La corriente, el cálculo está bien hecho. Y esto por 10, 8,18, 8,2, está bien. Bueno, 8,1 está bien. Recuerden, cuando hacen ustedes reducen a un decimal o dos decimales, ¿no? Bien, acá terminó el ejercicio. Entonces, la ventaja de usar Thevenin
es que nosotros, si teníamos antes este circuito complicado, porque le agregábamos acá otra resistencia y tenemos que hacer muchos más cálculos, bueno, Thevenin nos evita el problema. Y bueno, y vamos a ver si podemos resolver este ejercicio. Vamos a poner un ejercicio. Vamos a poner ejercicio. Calcular en el siguiente circuito la corriente que circularía por las resistencias RA 2 ohms y RB 6 ohms, que se van a intercalar en el siguiente circuito. Bueno, ¿cuál es el circuito? Vamos a dibujar el circuito. El circuito es este. Entonces, lo que se va a intercalar acá es, estos van a ser mis puntos A y B, donde yo voy a intercalar las resistencias que me dicen ahí. Y lo que quiero hacer, supongamos que esta es RA. Yo quiero conectar RA acá y calcular la corriente que viene por RA. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos usando Thevenin. Entonces, vamos a hacer este cálculo en este circuito, usando Thevenin. Y acá pongo acá, punto, usar Thevenin. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a ponerle valores, porque no le puse valores. Vamos a ponerle 10 voltios. R1 van a ser 2 ohms. R3 van a ser 5 ohms. Y R6, 3, R6. R2 vamos a ponerle. Vale, podría dejar R6 en lo mismo, pero vamos a hacer una secuencia. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver este circuito? ¿Qué dibujo primero? Miren, lo pongo primero. Primero dibujo el circuito. Sin las fuentes. Voy a dibujar el circuito equivalente de Thevenin primero. Lo primero que hago es eso. Lo dibujo.
yo quiero transformar el circuito que está en verde, lo quiero transformar en este circuito. Y siempre el de Thevenin es el mismo. Entre A y B, entre estos puntos A y B, todo lo que hay acá adentro, lo reduzco siempre a esto. Bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Sí, ahora viene lo que me acabas de decir. Porque si yo dibujo el equivalente de Thevenin, ahora calculo la R de Thevenin. Y ahora sí, ¿qué hacía para calcular la R de Thevenin? Un cortocircuito en los terminales de las fuentes. Exacto. Cortocircuito en los terminales de la fuente. Por lo tanto, el circuito queda. Cortocircuito en terminales de la fuente, por lo tanto, el circuito queda así, 2 puntos. ¿Y qué es lo que va a quedar del circuito? Va a quedar una resistencia, teníamos otra resistencia, y ¿se acuerdan? Acá estaba la fuente. Cortocircuitarla, bueno, acá seguía el circuito, ¿no? Y acá estaban los extremos. Extremo A, extremo B. Esta fuente la cortocircuito. Al cortocircuitar la fuente, ya no la dibujo, y dibujo este circuito a donde tengo que calcular la R de Thevenin. Yo cuando hago esta flecha, significa que estoy calculando, visto desde acá, visto desde A y B, la resistencia equivalente del circuito, que es igual a la resistencia de Thevenin, donde esto valía R1, esto era R3, esto era R2, y R1 ¿cuánto valía? Vamos a ver, 2, 3 y 5. Esta valía 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms, y ahora los dejo a ustedes para que me calculen la R de Thevenin. ¿Cómo harían para calcular la R de Thevenin acá? ¿Cómo están las resistencias? Tenemos que ver cómo están conectadas las resistencias. R1, R3 y R2. En serie. ¿Quiénes están en serie? R1 con R3. No, con R2, perdón. Mirá dónde está el... Bueno, mirá. Vos tenés que ver, siempre cuando se hace esto, la resistencia desde acá, desde este extremo, tenés que ir al fondo. R1 con R3, ¿cómo están? ¿En serie? ¿Te parece que están en serie? Ah, perdón. A ver, mira. Todo medio dormido hoy. Mira, si lo dibujás de esta manera, están en serie, están en paralelo, R1 con R3. Mira, si yo borro acá y la resistencia la dibujo así, ¿cómo está? Esta con En esta. paralelo. Están en paralelo. O sea que tenemos que observar ahí. Entonces, lo primero que se hace que es resolver lo del fondo, que resolvemos el paralelo. ¿Y cómo hacemos para resolver el paralelo? Por ejemplo,
lo que nosotros llamamos el R1 paralelo con 3. ¿Qué expresión, qué usamos? R1 por R3 sobre R1 más R3. Muy bien. Reemplacemos. Son 2 por 3. Estos son ohms al cuadrado. Y abajo me va a quedar 2 más 3. Me queda ohms. Me queda en Claro, ¿no ohms. sería 5 ohms en vez de 3 ohms? Perdón, es verdad. Copié el subíndice yo. Ahí está. Entonces sería 10 dividido 7. Y acá están en ohms. Si queremos lo dejamos así o si no, hacemos la cuenta. ¿Cuánto da? Entonces, yo ya hice R1 y R3, o sea que el circuito, ¿cómo quedó ahora? R1 paralelo R3 y acá me quedó R2 y acá me quedaron los puntos A y acá me quedó el punto B. Y yo tengo que seguir porque quiero la resistencia equivalente entre A y B, que es igual a la resistencia de Thevenin. ¿Y ahora cómo queda? Ahora directamente voy a calcular la R equivalente. ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? No lo quiero decir porque si me vuelvo a equivocar, No, mandar pero otra. no, pero acá no es. Dale, con En eso, serio, pero le estamos todos aprendiendo. Todos en no, hasta serio. yo me puedo equivocar. R2 más, ya están en serie, Se suman. se suman. R1 para R3 más R2. Bueno, ¿cuánto les dio la cuentita de acá arriba? ¿La hicieron? Así calculamos 1,42. 1,42 ohms. Entonces, ¿esta cuánto valía la R2? Valía 3 ohms. Y ¿Sí? esta 1,42. Entonces, la R equivalente es 1,42 más, estos son ohms, más 3 ohms, y esto es 4,42 ohms. Nosotros dijimos que la resistencia de Thevenin es lo mismo que calcular la resistencia equivalente, y esto es 4,42 ohms. Bueno, vamos al circuito equivalente de Thevenin y anotamos que su R de Thevenin vale 4,42 ohms. Ahora me falta calcular la B de Thevenin. Y para calcular la B de Thevenin, ¿qué circuito uso? Para calcular la B de Thevenin. El original, ¿no era? No me acuerdo. El No sé si lo dije bien. original, el Sí. original, el original. Este que está acá. Este que está acá es el circuito que voy a usar para calcular
Entonces calculamos la tensión de Thevenin. Entre paréntesis, VTH. Bueno, la tensión de Thevenin, ¿qué es? La tensión de Thevenin siempre es la tensión a circuito abierto, o sea, la tensión que hay entre A y B. Tengo que calcular la diferencia de potencial que hay entre A y B. Esa es la tensión de Thevenin. Esto. Si yo calculo la diferencia de potencial entre A y B, es lo mismo que la tensión de Thevenin. Entonces tengo este circuito y ahora, ¿qué haríamos para calcular la tensión entre A y B? Tendríamos que hacer, aplicar la ley de Kirchhoff y hacer E, el voltaje, 10 voltios, sumarle el BR2, porque está del lado de el voltaje BA. Bueno, entonces está bien. Entonces vamos a poner que sale así la corriente, ¿no es cierto? Sí. Y esta corriente es positiva, porque acá tengo positivo, negativo. Entonces la corriente entra por positivo, sale por negativo, y acá hay una caída de tensión que la llamamos BR1, por lo tanto, acá hay un nodo. Atención, acá hay un nodo. ¿Y qué pasa con esta corriente I cuando llega acá al nodo? Vean bien el circuito. Esa corriente llega hasta ahí. ¿Cómo está el circuito entre A y B? Está yendo para el otro lado. Está. ¿Cómo está acá el circuito? Miren, yo saco por un momento esto, que es lo que quiero averiguar. ¿Qué le falta a este circuito? R2, ¿a dónde está conectada? R2 está conectada acá, ¿no es cierto? A este nodo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? R2 está conectada al nodo, pero este extremo, a ver, lo voy a dibujar con otro color. Perdón, con color negro. Lo dibujo acá. Este extremo, ¿a dónde está conectado? ¿A dónde está conectado ese extremo? Al punto, al A, ¿no sería? Al nodo Bueno, A. pero ¿y el A dónde está conectado? Está conectado al A. ¿Y el A dónde está conectado? Para que circule corriente, ¿qué tiene que pasar? Miren, la Tiene que corriente haber. llegó hasta ahí. Claro, el nodo B es el nodo que está acá, que es lo mismo que está acá. El nodo A no son iguales porque hay una resistencia. Miren, miren, ¿cuál es la diferencia? Miren lo que hago. Si pongo un cable acá, cerré el circuito. Yo les estoy hablando que acá el circuito está abierto. Si el circuito acá está abierto, la pregunta es, ¿circula corriente por acá, por R2? No. No circula corriente. Muy bien. El circuito está abierto. No circula corriente. Si no circula corriente, este punto A que está acá es lo mismo que este acá. ¿Por qué? Porque si no circula corriente, ¿cuánto vale
la caída de tensión en R2? ¿Cuánto vale? 0. 0 0. voltios. 0 voltios. Entonces, vean ustedes que la diferencia de potencial entre A y B, acá el potencial es 0, no existe, no hay. La diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a, porque esta corriente I, ¿por dónde va a seguir? Si el circuito está abierto, va a seguir por acá. Es una sola malla la que hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la corriente siempre entra por positivo, sale por negativo. Y esta sería la caída de tensión en R3. Entonces, miren ustedes que B a B directamente es la caída de tensión en la resistencia R3. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, que la caída de tensión entre A y B es la misma que R3? ¿Por qué? Veamos, miren. El punto B que está acá, vamos a suponer que yo a este punto lo llamo B'. B'. Ahora les pregunto, entre B' y B, ¿hay algo en el cable? ¿Hay alguna resistencia? No. No. Entonces, el punto que yo marqué como B' es igual al punto B. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora vamos arriba. Si acá tengo el punto A y acá marco el punto A', miren, entre A y A', ¿qué hay? Una resistencia. Hay una resistencia. Entonces, a primera vista parece que no son iguales, pero No si hay por acá, tensión. claro, no hay tensión. Entonces, lo que pasa acá, que este A' es igual a A. Y este B' es igual a B. Por lo tanto, acá tiene que aparecer en R3 la diferencia de potencial entre A' y B', como los puntos son iguales, porque por R2 no circula, corriente, la caída de tensión entre AB es la caída de tensión en la resistencia R3. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, sí. Entonces, yo puedo poner que la caída de tensión, bueno, la caída de tensión entre AB va a ser igual a lo que nosotros llamamos la caída de tensión en R3. Y la caída de tensión en R3, ¿cómo la calculamos? Es el producto de la corriente por la resistencia R3. El producto de la corriente por la resistencia R3. Producto de la corriente por R3. Bien. ¿Y cuánto entonces vale la corriente? Miren, es una sola malla. ¿Cómo calculan la corriente I en el circuito? Voltaje. E, vamos a ponerlo, E Sobre resistencia 1 y resistencia 3, porque hay dos. ¿No? exacto. Entonces esto queda 10 voltios dividido R1, que son 2, más 5 ohms. ¿Cuánto nos da esto? 1,42 creo. Lo mismo. Ah, la habíamos calculado ya, ¿no? No, un calculante creo que nos había dado la misma cuenta, Ah, entonces ya. 1,42 amperes. Por lo tanto, esta corriente que está acá, es esta, que vale 1,42 amperes. Entonces, B entre A y B
que es igual a la caída en R3, es I por R3. Y ustedes me dijeron que es 1,42 amperes. R3 son 5 ohms. Entonces acá vamos a calcular la caída de tensión entre A y B, que eso, ¿cuánto da? 7,1. 7,1 voltios. Pero no nos olvidemos de que la diferencia de potencial a circuito abierto entre A y B es la tensión de Thevenin. Por lo tanto, tenemos que ir a nuestro circuito Thevenin y poner el valor que es 7,1 voltios. Bueno, y ahí tenemos de este circuito que está acá, de este circuito que está ahí, el equivalente Thevenin. Ahora, en este equivalente Thevenin, lo que vamos a hacer es colocar las resistencias RA y RB. Entonces, ahora hacemos en el equivalente Thevenin, intercalamos RA y luego RB. ¿En qué circuito equivalente Thevenin? En este, ¿no es cierto? Ya con los valores que calculamos. Bueno, como ya se está por cortar, les dejo como tarea para el lunes, calculen las corrientes intercalando RA y RB. Y por hoy, y nos vemos el lunes. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos el lunes a las 2:30. Igualmente, profe. Nos Saludos. vemos. Chao.